A Hokusai le llamaban el viejo loco de dibujo. Fue un pintor y un dibujante fantástico. Cuando fui a París iba mucho yo a la Biblioteca Nacional a leer cosas que no conocía y que tenía mucha curiosidad, y buscaba libros de aquí y de allí, y descubrí a Hokusai y leí cosas de él. Me enteré quién era y después iba a ver dónde podía, en libros y en exposiciones toda la vida. Y allí descubrí yo que este era un personaje muy curioso, porque con 100 años antes de Kandinsky, más o menos 100 años de Kandinsky, había intuido ya la posibilidad de un arte que no tuviera relación directa con las apariencias, porque él mismo lo dice. Él dice una cosa muy bonita, en fin, lo voy a decir no exacto, pero vamos, la idea. Dice que él ha dibujado desde niño los objetos, los animales, las plantas, las personas, todo, ha dibujado mucho, y que poco a poco fue mejorando en digamos, su aproximación a las formas de la vida y a todo eso, que a los 50 años ya había adquirido una cierta capacidad para tal, a los 70 lo había mejorado tal cual. Él va explicando el desarrollo de su vida. Y entonces cuando él escribe eso debe tener como 80 años o así, y dice, y si llego a los 100 años o 110 años, no me acuerdo cuál es la fecha, la cifra que da, un punto o una raya que yo haga estarán vivos. Como diciendo, me podré desprender de la relación con algo que está ya fuera de mí para que lo que yo haga esté vivo. Es decir, que esté vivo porque sale de un impulso que eso es lo que es el arte, que ha sido el arte después de la época figurativa. El arte bueno, claro, válido. Quizá la vaya a llamar la casa de Hokusai. Es una idea que se me ha ocurrido porque me ha recordado un poco a estas, viéndola de aquí se nota mucho más, a esas cosas de Hokusai, de esas olas a través de las cuales se ve el Fujiyama y eso. Un encargo de Japón años más tarde vuelve a relacionar a Chillida con Hokusai, el gran pintor japonés nacido en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas personas que vinieron a verme conocía la casa de Hokusai, y entonces tenía la idea de que a lo mejor yo podía aceptar el realizar en una escala ya muy grande, monumental, ¿verdad?, esa obra como homenaje a Hokusai en el Japón. Todo esto fue hace ya varios años, mucho antes de todo esto del premio del Japón y todas estas cosas. Entonces yo lo primero que les dije a los que vinieron a verme es que yo no veía ningún inconveniente en hacerle un homenaje a Hokusai, porque yo tengo una gran admiración por Hokusai, pero que yo ya no era el que había hecho la casa de Hokusai. Era yo cuando pasaba por mí el año 70 y tanto, 77 o 76, cuando fuera, no recuerdo yo el año exacto, pero es lo mismo, vamos, era otro año en el cual yo había llegado a un punto en mi trabajo donde se habían producido esas cosas. Repetir eso después, conociendo el resultado de antemano, y eso me parece peligrosísimo y no... Pero en cambio que sí que estaría dispuesto a volver a estudiar el tema de Hokusai y desarrollarlo en función de un lugar y de todo, y que para eso, pues claro, tendría que conocer los lugares posibles en el Japón y tal, una conversación de este tipo. Ese lugar
he tratado de concentrar por medio de cinco elementos de hormigón grandes. Cada uno de ellos viene a tener 8 metros. Son más o menos... Estos son unas fotos muy malas, pero vamos, donde se ve un poco como si lo vieras desde el Fuji. Esto es como si lo estuvieras viendo desde el Fujiyama. Todos estos procesos de escala, en los que la escala tiene una importancia decisiva, no hay que olvidarse que por mucho que tú sepas con la cabeza la medida que tenemos nosotros, los hombres, en relación con una pieza de 8 metros, si yo me coloco al lado de esto, soy un gigante, ¿eh? Y si yo quiero visualizarme, digamos, mentalmente dentro de esta escultura, yo soy un individuo de este tamaño. Yo circulo por esa obra siendo un enano que circula por ahí dentro, y eso yo lo hago muchas veces, ejercicios de estos, colocarme a la altura necesaria y estar circulando alrededor de la obra, moviéndola y viendo mi escala en relación con un lugar como estos. Pero es que eso se produce realmente el día que la escultura ha surgido en ese lugar con sus 8 metros, y entonces todo eso parece que lo reencuentras sobre lo que tú has visualizado cuando te has movido con esa falsa escala y el cambio de tu dimensión. La de acero pues viene a tener unos 2 metros de altura, y esa pieza es la que va a estar en el centro, rodeada, creando un espacio por esos cinco elementos, que son, como puedes ver aquí se ve un poco, son todos ellos parecidos, son formas parecidas unas de otras, 1, 2, 3, 4 y 5. Allí abajo está el elemento este. Entonces estas piezas son todas parecidas, pero son todas distintas, ¿eh? Lo mismo que pasa con las hojas de los árboles y con las personas y con los hombres, vamos, con las olas. Casi todas las cosas serias en el mundo son parecidas. Tienen elementos o variantes infinitas, pero nunca iguales. Casi todas las cosas serias e importantes. El Peine del Viento, en San Sebastián, su ciudad natal, abre ya en 1976 un camino a Chillida especialmente importante para él, el de la obra pública. Lo que es de uno es casi de nadie, dice, y Chillida se emplea a fondo. Más que solo una escultura, crea un lugar. Formalmente, frente a otras obras públicas de hormigón que comparten todas la tensión de una gran forma única, la actual para Japón supone un cambio importante en su trayectoria. La relación de la obra con el hombre a través de la escala interviene en la obra pública mucho más que en las demás obras. Porque si tú haces una obra pública tienes que tener en cuenta un entorno público. El entorno público requiere una escala porque el hombre tiene una dimensión física, ¿verdad? Aparte de una dimensión espiritual, tiene una dimensión física, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ponerte en el nivel urbano o en el nivel geológico de zonas y digamos, en el nivel mítico de lugares concretos, como podría ser el caso de Guernica. No es un mito, pero es un símbolo maravilloso para nosotros. Entonces todo eso cuenta. Cuando yo hago lo de Guernica, yo pienso en
en ese árbol, busco el lugar, me cuesta encontrarlo, pero finalmente encuentro un lugar a través de un recorrido casi 200 metros, puedes ver el árbol al final. Entonces ya todo eso requiere una escala. Y esto, algo similar, en una obra completamente distinta, pues va a ocurrir, o trato yo de resolver en el Japón, allí en las montañas, con el Fuji. Es una prensa, después de la última modificación moderna, podemos trabajar con ella manualmente, en semiautomático, automático, e incluso darle directamente los datos al ordenador y después él solo va eligiendo los diferentes ciclos de trabajo. No, ese caso no lo podemos aplicar aquí porque esto es pura artesanía lo que hacemos. El que el material deforme libremente, eso es una de las cosas que nos ha transmitido Chillida a nosotros. Siempre nos ha dicho que al material hay que dejarle que se exprese libremente, no hay que encerrarle. Le dejamos, nosotros no hacemos más que efectuar unas presiones o unas fuerzas de diferente manera con el fin de que el material expansione o se deforme como dentro de sus leyes naturales, sin que nadie se lo impida. Porque lo que no quiere, eso nos lo ha recalcado muchísimas veces, siempre que está con nosotros, lo que no quiere es efectuar ningún tipo de matrices ni de deformaciones previstas con ningún herramental ni nada para que todo sea natural. No quiere trampas en sus obras. Y es que este señor de repente les dice, bueno, ya me perdonaréis porque no os he dicho, habían tirado ya y no daban una. Y ya me perdonaréis, pero es que se me ha olvidado deciros una cosa, que en el último momento, antes de soltar la flecha, os tenéis que desprender del deseo de dar en la diana. Porque el deseo es el que tuerce a la flecha. Y eso, claro, es absoluta y radicalmente todo lo contrario de lo que fundamenta la vida de Occidente entera, desde siempre. Es decir, nosotros los occidentales creemos que para conseguir una cosa tenemos que desear conseguirla. Y en cambio ellos, el Zen, pretende o incluso enseña que el deseo es el que impide alcanzar lo que se desea. Es decir, no hay que dejarse dominar por el deseo. Hay que desprenderse del deseo para conseguir la diana. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Yo ya encontré que al abrir aquí se me producía un hueco en el medio y entonces ya dije, eso lo tengo que conservar. Y entonces lo he conservado y ese es el que hace como de cámara fotográfica, casi dirías, pues se podría uno poner y ver allí al fondo el objeto de la relación de todo esto con el Fuji de una manera muy concreta y muy concentrada, ¿verdad? Casi como si fuera una visión obligada, ¿verdad?
cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo para buscar lo que yo quería hacer, hice varias, tengo como 5 de estas, y se llaman besar cada, se llaman abrazos porque abrazan, estas abrazan, las que tienen la sección cuadrada están abrazando a la que tiene la sección redonda. Aquí es menos claro, también se ve, pero es menos claro que aquí lo ves, el abrazo, ¿no ves? Pero en la que estamos haciendo en Reynosa, allí se ve clarísimamente, eso va a abrazar totalmente. Es decir, que hay algo del abrazo, no como lucha, sino el abrazo en otro sentido, pero todo ello ha derivado a una relación con una forma que es típica de Hokusai y del Japón. Es extraño, es curioso, porque yo he elegido el fushi como referencia voluntariamente y dándome cuenta de que lo había elegido. Pero esto me ha elegido a mí, esto yo no lo he elegido yo. Cuando empezamos a intentar abrazar el arco de redondo con el resto de la escultura, teníamos muchísimo miedo a que esto no saliera, que nos saliera mal, y veíamos que la obra estaba muy adelantada, que si eso nos iba mal, pues iba toda la obra al garete, y yo creo que él nos animó muchísimo. Nada, hombre, que eso, pues si eso está hecho, ya sé. Yo creo que él tenía el mismo miedo que nosotros, pero tenía mucho más ánimo que nosotros. Se pueden producir cambios, claro, sí, pasan muchísimas veces. Hay algunas veces que con un proceso ya previsto y casi planificado, ¿verdad?, la cosa va perfectamente y llega a su final, pero hay otras veces en que no. Y no necesariamente son las peores obras, ¿eh? Es decir, ese momento de duda o de riesgo que se produce en un momento casi de angustia, de decir, bueno, esto se me va todo y hay que resolver sobre la marcha, pues a mí me ha salvado muchas obras, ¿eh?
realidad estas obras son todas interrogaciones, son todas preguntas, ¿verdad? Entonces, el proceso de estas interrogaciones que aspiran a ser respuestas, porque claro, una obra terminada en alguna medida es una respuesta, la que tú has podido dar, ¿verdad? Yo no estoy seguro de que lleguen ni siquiera al 50% de respuesta las obras que yo hago. Pueden tener un tanto por ciento de respuesta, pero todavía les queda un porcentaje de pregunta a las obras ya terminadas también. Y aquí llegamos, después de un complicado proceso de 10 meses de duración, a Zabalaga, el lugar del País Vasco que será sede de su fundación y en el que Chillida tiene puesta tanta ilusión. Con sus 15 toneladas de peso y una forma que a Chillida recuerda curiosamente la posición de los luchadores de sumo, llegará la pieza para Japón, como llegan otras, todas, y estará un tiempo importante aquí mientras él vela aún el proceso de oxidación. En un lugar como este, solo naturaleza, parecido pero distinto, con el Fuji al fondo, reposará finalmente su homenaje al pintor, que es también homenaje al Oriente entero. El tratado del tiro al arco, que leyó hace tanto tiempo ya y que descubrió para él el Zen, ha sido importante desde el principio de su carrera, según él reconoce, en lo que es su modo de hacer. Pues eso, cuando esté terminada la traeremos allí y la colocaremos delante de Zabalaga, donde estuvo colocado la otra grande, esta del Consejo al Espacio, ahí es donde la voy a colocar. Voy a colocar, Zabalaga va a ser como el Fuji para esta, de cerca, lo va a ver de cerca, pero va a ser un poco eso. El hormigón se va a hacer en Japón, de modo que el hormigón no va a conocer Euskal Herria. La medida del hombre es la que establece la relación entre todo lo que ocurre alrededor. Eso es un hecho y no es nuevo, viene de muy lejos esa definición. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso no es nuevo. Y lo demás es crear un espacio para esa obra, para esta que está dentro. Es un poco poner en relación la inmensidad de la montaña y de la bóveda y de todo que están ahí, que es como en Gijón, ¿verdad? Con lo pequeños que somos. Es decir, aquella está ayudando a poner al hombre en relación con la medida es decir, ayudarle a pasar desde su medida, que es mucho menor que esta, a esta, de esta a esa y de esta a la otra ya poder volar, ¿verdad? Es un poco esa idea de ir alcanzando límites para poder irse. Eso es el proceso para llegar a la última etapa de esa obra, que ha tenido que atravesar por muchos recorridos complicados para llegar hasta a donde está ahora ya, que todavía falta mucho, pero en fin, ya está más cerca. Yo la verdad es que el tiempo pasado no tengo demasiado control sobre él, no me preocupan lo más mínimo. Y por eso es una de las razones por las cuales yo
tengo una cierta costumbre de escuchar el presente en el momento. Es decir, el presente es importante precisamente porque no tiene medida. Está aplastado entre dos bloques inmensos, que son el pasado y el futuro. No se tocan, no tiene medida. Y ahí nos movemos nosotros, en ese lugar sin medida, donde no se puede apoyar ni el pie, ¿verdad? En una visión física normal no tiene explicación. No tiene explicación. Eso ni Newton lo puede explicar, ¿verdad? Quedaría chafado completamente, no podría explicar nada, ¿verdad? Pero eso quizá me hace a mí, cuando estoy trabajando, por ejemplo, en el proceso de una obra como esta, para llevarla a su escala definitiva y todo eso que estoy ahora, el no pretender digamos, una reproducción exacta a distintas escalas, sino que hay, por el hecho del cambio de escala, se producen una serie de variaciones necesarias que en principio no pueden admitir algunos le llamarían un rigor en la realización a otra escala de la misma obra, que sería estúpido. Entonces yo ahí es donde le dejo a la materia responder según su dimensión y según su presente. El momento en que yo la estoy haciendo es otro momento que el que se produjo cuando yo hice esta. El momento este que estamos viendo unas cadenas. Es otro momento, es otra escala, son otras fuerzas y es otro presente, que está muy lejos ya del presente que fue cuando hice yo esto. Es decir, que yo también soy otro, en cierto modo. Por eso yo dejo ahí un margen, una aventura. Es una aventura, hay una parte de aventura, hay una parte de aventura en eso. Y en contra de lo que parece, lo que hace, lo que pudiera haber de válido en un estudio como este, o como los 4 o 5 que he hecho mayores que este, bastante mayores, lo que tienen en común es mucho más importante que lo que tienen de diferente. Lo que tienen en común, eso es lo que es válido, y eso yo sé que lo puedo conseguir, aunque sean distintos en cierto modo. Hay que dejarles ser distintos. Bueno, a ellos les gusta, yo ya veo, a ellos les gusta pues un loco que llega aquí, un poco menos loco que Hokusai, pero un poco, y que llega allí y hace cosas que no, o quiere hacer cosas que no hacen otros, cosas que no estaban hechas, porque ellos hacen siempre lo que estaba ya hecho. Hacen cosas que saben cómo hay que hacerlas, yo hago cosas que no se sabe cómo hay que hacerlas, y eso pues es una aventura interesante para cualquiera. Eso yo lo he notado mucho. Sí. A mí un día uno en Legazpia me dijo, un obrero mayor que ya no está ahora, me dijo: Eduardo, después de haber hecho esto, la próxima vez que hagamos esto, saldrá perfecto, me decía, hablando en castellano, traduciendo del euskera. Perfecto haremos, me decía. Y le dije yo: pero si no haremos nunca otra igual que esta. ¡Oh! Se quedó chafado, porque él pensaba que íbamos a hacer otra igual y ya, pues como las azadas, como todo, ya sabes hacer y salen todas. Y claro, le dije: no, nunca haré otra igual, entonces ya tendremos que aprender la siguiente también. Tienen que hacer carretera y todo para llegar allí. Sí. O sea, que hay que hacer carretera.